de, de conocimiento humilde, pero que no deja de ser importante porque la realidad de América Latina nos obliga a mirar siempre hacia aquellos sectores que son vulnerables, porque si bien es cierto, las innovaciones y las tecnologías avanzan de manera acelerada en el mundo, muchas veces se constituyen en nuevas plataformas de exclusión, que debemos tener mucho cuidado desde las universidades, desde la academia, porque el principal rol que debe tener una universidad, en mi opinión, y es una opinión que me gustaría convencer a más de uno, es precisamente actuar sobre nuestro entorno inmediato, ¿no? Porque imaginemos una universidad que, que mira los problemas del mundo, pero no mira los problemas de su propio escenario, ¿no? Entonces, creo que algunas de las universidades, por lo menos acá en el norte del Perú, quizás se han descuidado un poquito de eso, ¿no? Entonces, la propuesta que se trae hoy día es el resultado de un proyecto que empezó como una intervención de responsabilidad social universitaria allá por el año 2017, en mayo del 2017, y gracias a la respuesta y a la intervención de otros profesionales, se fue transformando en un proyecto más sostenido en el tiempo, ¿no? Que luego nos quisimos preguntar por qué nuestras comunidades mantienen en el tiempo las brechas sociales que las alejan de los objetivos de desarrollo sostenible, como es, por ejemplo, la lucha contra la pobreza relacionado al ODS 1, la educación de calidad del ODS 4 y otros, pero de manera fundamental el ODS 17. ¿Qué estamos haciendo en colaboración para contribuir a cerrar esas brechas? ¿No? Entonces, se ha avanzado, por supuesto. No podemos tampoco negar que hay avances importantes que debemos capitalizar, pero hay todavía segmentos de nuestra población, y no creo que sea solo de Piura. Yo creo que es de todo el Perú y quizá de toda América Latina. Y por esa razón es que en este trabajo se trata entonces de presentar los resultados de una sistematización de, de 4 años de experiencia en responsabilidad social en nombre de un proyecto que se llamó Proyecto de Desarrollo Sostenible Mi Semilla, orientado al ámbito rural de Piura, de la zona de la Sierra de Piura, que no se pensaba concluir ni transferir en su fase final en el 2022, sino hasta el 2023, pero la pandemia aceleró esa transferencia, porque la puso a prueba las capacidades y las habilidades y las fortalezas que estas dos comunidades en las cuales se hizo el trabajo demostraron, ¿no? Tratando de aplicar ese prototipo inicial que la universidad les dio como parte de su tercera gran función, que es transferir conocimiento, como bien se ha dicho aquí. Porque no solamente debemos generar conocimiento, sino también debemos ser capaces de transferirlo. Y qué mejor que transferirlo al entorno inmediato. Esa es la prueba de fuego que debemos tener, ¿no? Entonces, en este sentido, en esta parte del proyecto, porque lo que voy a presentar hoy no es todo el proyecto. Este proyecto involucró más de 30 docentes de la universidad, más de 350 alumnos y varias autoridades de las zonas de Coyona y Yaguandús, así se llaman las comunidades rurales, en donde se inició un trabajo que un inicio se confundió como una colaboración de voluntariado, como antiguamente se entendía a la responsabilidad social. Pero no, se trataba de fortalecer capacidades, se trataba de transferir conocimiento para que ellos puedan reconocer sus propios problemas, participar en la búsqueda de soluciones, pero sobre todo aprovechar sus saberes previos. En América Latina existe un saber ancestral que le llamamos Minca, que yo estoy seguro que se traslada a países como Ecuador y todos los que tenemos sierra, que se mantiene en la historia, que no es sino el trabajo colaborativo,
que tienen las comunidades. Entonces nosotros nos preguntamos un día, ¿por qué no aprovechar esos saberes ancestrales, ¿no? Para lograr que con trabajo colaborativo ellos sean protagonistas de su propio cambio y lógicamente con la interacción con que la universidad a través inicialmente de la Facultad de Economía de esta universidad donde yo pertenezco, eh, se logró, ¿no? Levantar la curiosidad, si se quiere, pero luego era importante estudiar y reconocer las respuestas valorativas que tenía la población para incorporarse en estos procesos participativos que tanta falta hacen. Y en ese quehacer transcurrieron los años para que este proyecto se fuera consolidando. El nombre Mi Semilla no lo dio la universidad ni la facultad a la que pertenezco, lo dio la misma población, ¿no? Y luego empezó en un pueblo, pero luego se replicó en otro, y cuando lo íbamos a replicar en un tercero vino la pandemia, lamentablemente, ¿no? Que nos llevó al confinamiento, y todos creíamos que este proyecto iba a morir en ese momento, pero más bien se fortaleció. Se fortaleció porque no pudimos ir y ellos demostraron que sí eran capaces de organizarse, eran capaces de iniciar pequeñísimos emprendimientos que no los van a hacer millonarios, pero por lo menos les van a contribuir a luchar contra la pobreza de la que tanto adolecen, ¿no? Y aquel conocimiento que se logró transferir, ellos a su vez lo siguieron manteniendo y aplicando, que es lo más importante, ¿no? Entonces, todos sabemos que desde el contexto de la administración de proyectos, específicamente los sociales, 4 son las fases que más o menos uno identifica. Yo puedo asegurar ahora que este proyecto se encuentra en la fase de ejecución todavía. Han habido presiones institucionales para que se cierre el proyecto por el tema de la pandemia fundamentalmente, pero gracias a la participación de las personas que ya aprendieron a gestionar también, ¿no? Ayuda comunitaria, ayuda de los, digamos, colaboradores del proyecto, pero sobre todo transformar su propio escenario de manera progresiva, sutil, pero sostenida. Porque estas comunidades, por ejemplo, ¿no? En un principio no tenían accesos suficientes. Ahora tienen hasta un terminal terrestre con inversión privada, gestionada por su comité y sus autoridades locales, que fueron capacitadas en el marco de este proyecto, ¿no? Ahora tienen ya la autorización del gobierno local y del Ministerio de Salud para implementar un centro de salud que por años no lo tenían. Y lograron además que las vacunas por COVID se aplicaran desde ese lugar, porque inicialmente no era así. Era a través de el centro médico de Canchaque, que es el distrito a los cuales ellos pertenecen. O sea, significaba un traslado de por lo menos 2 horas para ir a una vacuna, para ir a un tratamiento médico, etcétera, ¿no? Y así se han ido dando algunos cambios, algunos motivados por la presencia, por la interacción con la universidad, y otros motivados por su propia iniciativa. En este proceso se necesitaba un prototipo inicial de servicios viables, pero ese prototipo inicial de servicios viables no podía ser algo que nosotros le lleváramos desde fuera, porque entonces luego no lo interiorizan, no lo hacen propio y no lo vuelven sostenible. Aquí la propuesta era al contrario, bajo la perspectiva de lo que llamamos desarrollo endógeno, o sea, de adentro hacia afuera. Y la idea era que de ellos mismos saliera las propias iniciativas pequeñas, humildes, por ejemplo, aprovechando sus propios recursos locales, y que abandonaran algunas prácticas que no eran tan buenas, porque no toda expresión cultural es virtuosa. Por ejemplo, ellos usaban las fiestas patronales para dar unas fiestas de fin de semana que duraban 3, 4 días, donde había un desgaste de recursos increíble. Llegaba un tercero, organizaba la fiesta y se llevaba la ganancia. Eso se ha revertido, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, que su buena voluntad hacía que todo aquel foráneo que llegaba, pues le invitaban sus quesos, sus cuyes, cuando a ellos para ellos les significaba un costo de producción natural, si se quiere decir así, ¿no? Tradicional, pero
pero tenían que encontrarle una suerte de rentabilización o por lo menos de recuperación de costos. Eso no fue fácil. No fue fácil porque las costumbres y las expresiones culturales a veces marcan el sentido contrario de lo que se quiere, ¿no? Entonces, hubo mucho trabajo por hacer. Y un aspecto muy importante en esta fase de identificación, planificación y ejecución fue el alumno, porque daba la casualidad que muchos de los alumnos provenían de zonas similares, porque la realidad de Perú es similar, ¿no? O sea, la realidad de la Sierra de Cajamarca se parece en ciertos aspectos de la Sierra de Piura y de Puno, pero en el fondo siguen siendo las mismas características. Entonces, había que aprovechar esa, ese escenario y era el alumno uno de los agentes de cambio, sobre todo el alumno que provenía de esa zona, para poder entrar ahí, a esos lugares, para poder empezar la interacción y poder desarrollar lo que sería un prototipo inicial de servicios viables, ¿no? Que en una empresa privada le llamamos productos mínimos viables, que es muy importante porque luego nos permite transitar a la cartera o el portafolio de productos finales, ¿no? Solamente que acá estamos hablando de servicios. La pregunta era, ¿están dispuestos a participar? ¿Están dispuestos a participar en la identificación del problema y en la solución del mismo? Y la respuesta fue también limitada porque en un inicio muchos pensaban que lo que se llevaba era una ayuda. Costó mucho hacerlos entender que la universidad no es una ONG, no es una asistencia social, sino es un instrumento de generación de conocimiento que si no se transfiere, no sirve, ¿no? Sencillamente es un saludo a la bandera, como decimos acá en mi zona, ¿no? Como una jerga. Entonces, aquí se trató entonces de aplicar lo que se conoce como estrategia del Customer Journey Map, que es una estrategia que se aplica mucho en empresa privada. La pregunta era, ¿es posible adaptarla a un proyecto social donde no se busca rentabilidad, sino desarrollar algunas capacidades, pero capacidades que nadie se las imponga a la población, sino que surjan como una necesidad, que no estén como una necesidad no sentida, sino que estén como una necesidad revelada, porque solo así es posible de incorporarla en una estrategia posterior. Y en este caso, se adapta la estrategia del Customer Journey para reconocer esa trayectoria que tienen los pobladores comunitarios en relación a lo que ellos verdaderamente necesitan, a veces de manera sentida y a veces de manera no sentida, o sea, como que no la interiorizan como una necesidad. Y ese fue el elemento que permitió formular lo que ahora tenemos como proyecto de responsabilidad social universitaria. Pero se trata de un proyecto que necesita ser gestionado, necesita ser administrado, no solamente propuesto, necesita ser validado y, por supuesto, necesita ser evaluado para ver hasta qué punto se está haciendo la transferencia como se espera. Porque nosotros como universidad, ninguna universidad puede permanecer en acompañamiento eterno, indefinido, en una población. Lo que tiene que hacerse es transferir conocimiento, fortalecer capacidades, acompañar en determinadas iniciativas. Y ahora mismo, por ejemplo, en el mes de mayo se va a iniciar el primer proyecto de emprendimiento para mujeres vulnerables de estas dos zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nació la semilla que ellos pusieron de nombre parece que está dando un nivel de resultado. ¿Qué metodología hemos usado para este proceso de sistematización? Bueno, en principio eso, ¿no? Una metodología de sistematización, donde se aplicó también un trabajo de tipo cuantitativo basado en una encuesta con muestreo estratificado para estudiar las respuestas valorativas que pueden tener esta población de involucrarse o no. El primer resultado fue triste porque no había esa capacidad de involucramiento. Quizá porque hay agentes externos, hay riesgos a los proyectos sociales, como por ejemplo la variable política, que acostumbra al regalo, que acostumbra a la dependencia, ¿no? Y no es fácil cambiar ese chip en un poblador que está acostumbrado a eso. Y eso no es un tema de Perú, es un tema de América Latina, por lo menos así lo he leído.
Entonces, se trataba de diseñar un producto mínimo viable en donde se generaba un proyecto que además no solamente tenía que haber sido diseñado, sino ejecutado y acompañado. Este acompañamiento demoró casi 4 años, solamente fue interrumpido por la pandemia. En ese proceso se aplicaron varias técnicas, por ejemplo, y herramientas, ¿no? Como por ejemplo Canvas, el Customer Journey Map, el Learning by doing, que es el aprender haciendo y el aprender enseñando a aprender, que ese es el mensaje que se le debe llevar a las comunidades y no otro, ¿no? Y por supuesto el feedback, porque si yo preparo algo y no tomo en cuenta las reacciones y el impacto y las molestias que le puede ocasionar la intervención, y decía un alumno, profesor, no creo que le debamos llamar intervención, mejor llamémoslo interacción, porque intervención suena como invasión, ¿no? Como que voy a imponer algo. Bueno, punto de vista interesante, y entonces el proyecto era más de interacción entre universidad y comunidad, ¿no? Entonces la idea era hacer las visitas, porque esos pueblos quedan a 4 horas de Piura ciudad, ¿no? Y la idea era organizar, coordinar con las autoridades, convivir con ellos en determinados momentos, y así se logró ese portafolio, ese prototipo mínimo viable, que paso a explicar cómo fue que se diseñó, ¿no es cierto? Se propuso una cartera inicial de servicios basadas en capacitación, fortalecimiento de capacidades propiamente dicha, contribuir a que aprendan a organizarse comunitariamente, porque eso no había, era muy débil, pero el punto clave era que aprovecharan sus saberes previos para que ellos entiendan el mensaje y lo hagan propio, ¿no? En vez de llevarles tecnología sofisticada, como por ejemplo en el tema de la inclusión financiera, ¿no? Se habla mucho de la digitalización, pero no nos damos cuenta que la digitalización no es sino una plataforma nueva de exclusión para aquellos que no tienen acceso, no tienen educación digital, etcétera. Un problema muy real en América. Entonces, eso es lo primero que nosotros quisimos revertirlo, porque no habíamos encontrado proyectos que aprovecharan, no por lo menos en esta zona del Perú, que aprovecharan esos saberes previos, para que haya esa aceptación. Pero en el proceso, y gracias al apoyo de los expertos que tenemos en nuestra universidad, se logró convencer, ¿no? Lograr cierto grado de convicción de que si no participaban, si no eran parte del problema y de la solución, entonces jamás iban a poder mejorar su condición de vida, y lo único que tenían que hacer era esperar una ayuda externa, cosa que a veces no llega, ¿no? Estuve leyendo un estudio muy importante, ¿no? Que dice que la brecha de pobreza de América Latina es un estudio que está para tesis doctoral, ¿no? Un preliminar que me pasaron, ¿no? Donde dice que la brecha de pobreza en América Latina se debe muchas veces, o se acentúa con la oferta ilimitada de trabajo que proviene de de las familias vulnerables sobre todo, y que se necesitarían por lo menos un siglo para cerrar esa brecha. Entonces, no nos podemos quedar en ese escenario, aunque fuera verdad, aunque no lo fuera. La realidad es grave. Por lo tanto, no nos podemos quedar en ese escenario. Y yo creo, y todos creemos, porque he escuchado a los ponentes anteriores, y me parece interesantísimo lo que han planteado, porque le ponen desafíos a la academia, ¿no? O sea, la academia no puede ser un centro de, de acumulación de conocimiento, ¿no? Solamente, sino también tiene que ser el instrumento de transferencia de ese conocimiento para que pueda cumplir su rol de contribuir a cerrar esas brechas de su entorno inmediato. Entonces, algunos resultados señalan, por ejemplo, estamos hablando de una población pequeña, pero estratégicamente ubicada, porque estas dos zonas están en lugar de tránsito de toda la sierra norte de Piura hacia la parte de la costa. O sea, todo el que quiere venir a la costa tiene que pasar por ahí. Por lo tanto, son zonas estratégicas, geográficamente estratégicas, ¿no? Entonces, eso nos permitió, por ejemplo, encontrar bajo estas encuestas que se hicieron que algunas de las respuestas valorativas, ¿no? Y encontramos que en aquellas familias vulnerables que no tenían educación, que tenían educación, había una predisposición muy clara de participar
en estos procesos, valga la redundancia, participativos, pero la ausencia de educación no era un impedimento para hacerlo. O sea, como que había una suerte de claridad en que de alguna manera ellos tenían que involucrarse en la solución de problemas y que cruzados de brazos, esperando la ayuda de algún político o del Estado, que no está mal porque es el rol del Estado, no es suficiente. Se necesita lo que los economistas llamamos el desarrollo endógeno. Si no participas, no hay desarrollo. Y eso ha quedado claro en la primera ponencia de magistral que nos dictó la doctora, y me gustó porque coincidía en varias de las cosas que ella decía, y me pareció sumamente interesante, ¿no? Entonces, es interesante ver el tema de la inclusión de género, ¿no? O sea, quieras o no, las mujeres son el motor de desarrollo de una familia. Por lo tanto, cualquier política pública, cualquier política social debe tomarlas en cuenta, porque no solamente generan la posibilidad de contribuir al desarrollo de sus propias familias, sino que además son como agentes de cambio, ¿no? Inductoras del cambio, que bien preparadas podrían mostrar mejor desempeño. Y eso es lo que queremos probar a partir del próximo proyecto pequeño que vamos a hacer con la ayuda de algunos colaboradores, porque la idea es proporcionarles un capital financiero pequeño para que hagan emprendimientos. Porque el gran problema es eso. Sencillamente estas familias no califican para el sistema microfinanciero que tenemos, que tanta importancia le da a la digitalización y a la cultura de pago, pero no le da importancia a cómo están usando los recursos. Y que el acceso a los recursos financieros no debe significar un endeudamiento, un ahogamiento financiero a nivel de estas familias, sino por el contrario, ¿no? Entonces, ahí falta una ingeniería de las microfinanzas. Sencillamente, también ha habido un estancamiento al respecto. Todo el tema de la cultura financiera se orienta a la cultura de pago, pero las finanzas es mucho más que buscar financiamiento, es también asignar recursos, ¿no? Es también rentabilizar un recurso, y es también cuidar que el retorno que tenga una pequeña inversión debe ser mayor al costo de financiamiento al que se asume. Y eso es lo principal para poder iniciar procesos de acumulación pequeños, más adelante fortalecidos. La realidad es de nuestros pueblos, yo también creo que es similar. Acá le hicimos una suerte de cómo se hizo el diseño del prototipo. Miren la cantidad de problemas que adolecen nuestras poblaciones, ¿no? Para nadie es un secreto que nuestra América Latina se deshace, se desgarra en problemas de delincuencia, de desorganización, y aunque parezca fatalista, no lo es, porque la realidad no hay que andarla adornando, hay que decirla como es, porque aquí hay un problema que a esos problemas sociales de acceso a la salud, si no miren la pandemia, lo que vino a revelar, ¿no? La pandemia no generó nuevos problemas, sencillamente de salud, sencillamente los acentuó, porque ya los teníamos, al igual que en educación, ¿no? Y entonces, esa falta de la presencia del Estado, esa falta de lectura del valor público, ¿no?, de la agenda social, hace que esa deuda social se acentúe, y que eso sumado a las dificultades para organizarse, tomar decisiones y para participar comunitariamente, nos obligan entonces a plantear ese prototipo de servicios de proyecto comunitario en donde la academia tiene que estar presente, necesariamente, más aún si la universidad es pública, ¿no? Y entonces estamos hablando de capacidades de organización, acceso a capacitación efectiva, no aquella que nos da cartones y certificados, sino aquella que cambia actitudes y que va amarrada con el fortalecimiento de capacidades y empoderar sobre todo a las mujeres, ¿no? Y finalmente, pues, que las decisiones sean comunitarias, aprender a respetar a los demás, ¿no? ¿Para qué? Para que el resultado final sea esa mejora que tanto se necesita. Bajo este prototipo que se sometió, se siguió lógicamente las etapas tradicionales de cómo hacer un prototipo mínimo viable, que acá las pongo, no las voy a leer porque no vale la pena. Este material yo lo voy a enviar como me lo han solicitado, si alguien lo quiere mirar, pero la idea es que hay que respetar estas etapas de cómo se produce. Y aquí solamente rescatar dos cosas, ¿no? La primera es
que yo no puedo desarrollar un prototipo mínimo viable si no involucro al beneficiario, ¿ya? Porque entonces sería una imposición. Y tengamos la certeza de que no va a resultar, por más bueno y más evidencia favorable que haya demostrado en otro escenario. Y por otro lado, preguntarnos y contestarnos, ¿están dispuestos a asumirlo? Porque por muy bueno que sea, si no hay predisposición, ahí habría una limitación muy seria que también yo creo y he visto, he podido leer, que esa falta de disposición para asumir las intervenciones públicas y sociales es lo que hace fracasar toda esa inversión pública que muchas veces no funciona por alguna razón. Entonces, podría estar por ahí una de las tantas causas porque no estamos involucrando al beneficiario. Él es ajeno, ¿no? Los expertos llegamos como salvadores, cuando en una comunidad no solamente encontramos problemas, también podemos encontrar soluciones. Bueno, acá tenemos el producto mínimo viable ya bajo la metodología Canvas. Ahí está, que es lo mismo que lo que he planteado acá, solamente que aquí está organizado. Hay que desarrollar capacidad de diagnóstico y de autodiagnóstico. Eso es fundamental, porque un problema no se resuelve si primero no lo reconozco. Así es simple. Y luego, en este gráfico, podemos ver lo que inicialmente se ofreció, lo que se fue agregando en el camino y lo que falta por agregar. Ahora mismo estamos en un momento en que tenemos que evaluar, ¿no? Hemos hecho evaluaciones previas, pero no las que se necesitan. Pero creemos que vamos por buen camino. Acá está la arquitectura del proyecto, tal como se planteó, tal como se inició, y de alguna manera estamos en la fase de transferencia. Estamos esperando que se levante, que nos permita ir, pero estamos coordinando de manera virtual, cosa que no es fácil, porque los únicos que pueden acceder al espacio virtual pues son los dirigentes, ¿no? Hay dos comités de administración del proyecto, uno en Coyona, que se llama Un Pueblo, y el otro en Yaguandús. Y ambos se reúnen una vez al mes para evaluar las siguientes etapas. Ellos se organizaron en la época de pandemia. Coordinaron con las famosas rondas campesinas para evitar el tránsito indebido de personas. Hicieron limpiezas comunitarias y desarrollaron algunos nuevos negocios ¿no? Relacionados sobre todo a prácticas alimenticias. Entonces, bajo esta arquitectura, entonces se creó este eslogan, que fue el que se promovió entre los pobladores, ¿no? Entre los jóvenes, inclusive participaron clubes de madre, jóvenes en asociaciones de deporte, etcétera. El mensaje era que la solución estaba en sus manos. Por supuesto que no es tanto así, todos lo sabemos, ¿no? También se necesita la política social, la política pública, pero se necesita la presencia del ente rector que ayude al fortalecimiento, como es el caso de la academia. Pero ellos tienen que interiorizar ese proceso, ¿no? Tienen que interiorizarlo, y ese es el reto y el desafío en el cual todavía continuamos. Acá tenemos el modelo Canvas completo del proyecto, ¿no? Que incluyó la estructura de costos, porque tenía costos. Se tuvieron que hacer alianzas con la comunidad campesina de Andanjo, a la cual ellos pertenecen, ¿no? Se hizo alianza con los clubes de leones de Piura, con dos de los clubes que les apoyaron con temas de salud, ¿no? y educación. Se hizo también alianzas con la Facultad de Zootecnia, quien ayudó en la crianza de animales, y la Facultad de Salud de Medicina de nuestra universidad para enseñar cómo actuar sobre posibles síntomas de COVID o buenas prácticas de salud y de alimentos, sobre todo en los niños. Entonces, había todo un proceso que cada vez sigue involucrando más y más personas, ¿no? La inversión privada pequeña también se hizo presente. Les decía que hubo un empresario que puso su terminal porque allá no había forma de ponerlo, no había forma. Y ahora allá mismo ya tienen han gestionado sus luminarias de servicio eléctrico, cosa que no tenían en el año 2017, con la participación de las entidades que son responsables de hacerlo. Pero aquí el tema era la gestión, el tema era la capacidad de reconocer su problemática
y conocer los mecanismos y cómo participar. Y también lo que se nos quedó en cartera fue de que ellos participen en los presupuestos participativos de la inversión pública local, ¿no? Donde lamentablemente ni siquiera se enteran, porque es ahí donde ellos pueden incorporar sus propias necesidades. Acá tengo una suerte de trayectoria del proyecto. Digamos que el proyecto, bajo la evaluación que hemos realizado, se encuentra aquí donde está el punto amarillo, ¿no? En una etapa de ligero declive por la pandemia, no por otra cosa, ¿no? Entre los años 2017 y 2018 se hizo la aceptación, también se encontró rechazo. Hubo un dirigente que nos dijo, qué interesante el proyecto, ¿qué nos traen? ¿No? Así, de buenas a primeras. Pero eso no motivó que no continuáramos con el proyecto. Sencillamente motivó que implementáramos una forma de hacerle entender que no es un regalo, porque la universidad no tiene los recursos para hacer eso, ¿no? Y que si no aportaba ideas, no habían soluciones. Hicimos un pequeño estudio, un sondeo, y encontramos que de los 80 y tantos participantes que se incorporaron hasta el final hasta antes de la pandemia, por lo menos el 35% lo había hecho por curiosidad. 25% lo había hecho por imitación, porque lo hizo su vecino y bueno. Pero un 30% lo hizo porque esperaban algún beneficio, cosa usual, ¿no? Parte de nuestra cultura. Y solamente un 10%, o sea, cerca de 8 o 9 personas, lo hicieron porque realmente había convicción de que era la única manera de empezar a contribuir. Entre los años 2018 y 2020, antes de la pandemia, por lo menos ya teníamos 56% de los pobladores capacitados en alguna de las líneas. Por ejemplo, liderazgo, por ejemplo, pequeños negocios, ¿no? Por ejemplo, organización comunitaria, talleres de producción de artículos de limpieza como trapeadores y esas cosas, ¿no? Que les motivaban ciertos pequeños ingresos, venta de quesos, muy agradables en esta zona del Perú. Todas las autoridades mostraron predisposición y fueron capacitadas y fortalecidas, y incluso se hizo una pasantía en la misma universidad para que todas las autoridades eran teniente gobernador, teniente alcalde, etcétera. Eran como algo de 15 autoridades en total. Y ahora, en la última decisión comunitaria que ellos tomaron era cómo usar los recursos que habían generado, porque tenían fondos que habían generado con los pequeños negocios, pero luego vino la pandemia y no sabían cómo usar el dinero. Se reunieron la mitad de los involucrados y tomaron la decisión de comprar alcohol, comprar mascarillas y qué sé yo, ¿no? Una decisión pequeña, pero comunitaria. Actualmente podemos afirmar que todavía hay carencias de recursos, la presencia del Estado sigue siendo débil, no tuvieron casos graves de contagios de COVID, afortunadamente, ¿no? Aprovecharon el trabajo colaborativo que en Perú le llamamos Minca, yo creo que también en otros países, que no es sino el trabajo colaborativo, ¿no? Tradicional de nuestros pre-incas. Y eso motivó a que lo aplicáramos acá para mejorar la participación. Esperamos que en este 2022 hagamos la fase de cierre, pero no con declive, sino en una fase de recuperación. Tanto todavía hay riesgos que no se resuelven. Todos estos resultados entonces nos permiten concluir o ir discutiendo algunas cosas, algunas lecciones, ¿no? Entonces, los proyectos sociales sí pueden ser administrados con eficiencia. No es fácil, porque hay muchos riesgos, ¿no? Que van desde los riesgos climáticos hasta los riesgos políticos, ¿no? Pero hay que revertir eso, ¿no? Esos indicadores de seguimiento que los administradores conocemos, el MAR, CREMA, que se usan muchísimo para evaluar el desempeño de una empresa, también pueden ser seleccionados y utilizados en un proyecto social. Pero sobre todo, su carácter amigable de estos tipos SMART, ¿no? Medibles, específicos, de bajo costo, se pueden trasladar a las comunidades. No se necesita grandes conocimientos ni software sofisticados. Basta con que le expliquemos, y de hecho lo estamos haciendo, para que aprendan a evaluar su propio desempeño. Por ejemplo, ¿no? Que debe haber una meta de incrementar
a que participen el 100% de los jóvenes, para que desde muy jóvenes empiecen a encontrar o a ser participativos en la solución de sus problemas. Y sobre ese indicador, por ejemplo, estamos tratando de trabajar. Pero no olvidemos el feedback, porque sin feedback los estamos excluyendo nuevamente. Como todos los proyectos, sin excepción, un proyecto social también requiere un prototipo, ¿no? Y la capacitación es una de las herramientas fundamentales para el fortalecimiento, pero hay que saberla hacer, ¿no? Hay que saberla orientar, vigilar, ¿no? No, la capacitación no es solamente dictar una clase y estar ahí y hacer un ejercicio, es poner en práctica el cambio de actitud, ¿no? Y en base a este producto mínimo viable se transita al producto de servicios finales que puede ir mejorando en el proceso. Se tiene que ir mejorando, ampliando en la medida que la misma población vaya sintiendo sus nuevas necesidades, ¿no? Algunas serán viables de inmediato, otras menos y otras sencillamente imposibles. Y ese es el proceso que se propone acá. No voy a leer las conclusiones, solamente quiero rescatar dos, ¿no? Para no extenderme. En primer lugar, en contextos rurales no solo encontramos pobreza, no solo encontramos problemas y necesidades, también podemos encontrar agentes de cambio, podemos encontrar soluciones, pero necesitamos que alguien lo lidere. Y ese alguien, bajo este proyecto, es la academia, es la universidad, para que cumpla su tercera gran función, que es la de transferir conocimiento y le dé sentido a su quehacer. Porque con conocimiento, como se ha demostrado aquí en las ponencias anteriores, solamente con conocimiento se puede transformar la calidad de vida, ¿no? Y en proyectos de responsabilidad social universitaria es posible trasladar, así como el gobierno que trasladó la nueva gestión pública, que era solamente de interés privado, pues ahora se aplica para la modernización del Estado, con sus fallas y todo, pero se aplica. Igual acá también podemos intentar eso. Pero ojo, necesitamos la presencia de alguien que lidere, que produzca conocimiento y que sepa cómo y cuándo transferirlo. Entonces, aprendamos haciendo, aprendamos enseñando a aprender. Me faltó poner, aprendamos a desaprender, porque en el documento final de este proyecto, que ya lo he terminado, también sostengo pues que no toda práctica cultural es virtuosa, lamentablemente. Lamentablemente. Hay prácticas culturales que son orgullo de nuestros países, pero hay prácticas culturales que detienen ese desarrollo. Entonces, después de 4 años de experiencia, podemos afirmar que estamos cerca a una estrategia de alto valor, que bien pudiera ser una innovación social en donde la administración y la gestión comunitaria están en la responsabilidad de los mismos pobladores. Acá, bueno, esto hay un anexo, no lo voy a leer, pero sí está ahí, en qué consiste la estrategia del Customer Journey, cuáles son sus etapas y cómo se aplicó en este proyecto, bajo 7 puntos. Y acá tengo varias evidencias, lecciones que nos ha dejado esta experiencia. Aquí está la ronda campesina impidiendo el pase cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Su nivel de organización muy interesante. Acá al fondo, si podemos ver, tienen el agua, están con su mascarilla, etcétera. Gente que no tiene la educación que tenemos nosotros. Sin embargo, lo hacen. El proyecto tiene su local, ellos mismos lo construyeron en el terminal mismo, hicieron el convenio con la empresa privada de transporte de la zona para que les ceda un local donde puedan actuar. Ese local se convirtió en albergue para atender posibles casos de contagio de COVID, cosa que no sucedió, pero lo tenían listo, ¿no? Se estaban previendo, implementaron con algunas donaciones de cama, etcétera. Y eso está en las redes, y acá tenemos el albergue que se quedó como tal del proyecto comunitario y sostenible, esto por acción de la misma comunidad, ¿no? Acá la gente organizada, haciendo limpieza, aquí en reunión colaborativa, y aquí está la ronda, aquí están las autoridades gestionando en la municipalidad a la que pertenecen, gestionando recursos para protegerse del COVID. Y por acá tenemos la construcción de una iglesia, porque son pueblos muy católicos, ¿no?
Y acá están los enlaces de las redes sociales donde podemos encontrar toda esta evidencia y mucho más, y 2 canales de YouTube creados por alumnos, en donde han ido poniendo los videos, las capacitaciones, las interacciones, etcétera, etcétera. Por aquí les puse algunas bibliografías y espero realmente, me gustaría mucho que reflexionemos juntos todos respecto a esa gran labor a la cual la universidad, sobre todo la pública, no debe y no puede y no tiene por qué renunciar, ¿no? Sino más bien volver los ojos a su propio contexto. Esa es la propuesta, de verdad. Muchísimas gracias. Agradezco a los pueblos de Coyón y Yaguandús porque fueron los protagonistas, pero también a los docentes que creyeron en este proyecto y a los alumnos que se involucraron de manera voluntaria. Asimismo, agradecer a nuestra Dirección de Responsabilidad Social de mi universidad porque hizo posible, ¿no? Me olvidé decir, y ya para terminar, en estas visitas también dieron lugar a 3 investigaciones, ¿no? Investigaciones acción de parte de los docentes. Una relacionada al ahorro convencional y no convencional en espacios rurales, específicamente en Coyona, y otro de participación femenina en emprendimientos pequeños, en espacios vulnerables, ¿no? Y un tercero que es ya la sistematización propiamente dicha. Muchísimas gracias y